así teniendo 14, 13 años, y he tomado la ayahuasca. Yeah. Y cuando tomas ayahuasca, te transportas a la selva y comienzas a escuchar los ríos de los pájaros. Y tú dices, tú estás drogado, pero no. Y se te presentan seres como el Chuyachaki, Sí, como duendes. Esos habitan la quinta dimensión. En una casa donde yo hacían esas sesiones, mi mamá alojó al brujo, se quedó un mes a vivir ahí. Y en esa casa en la noche aparecían duendes. Yo me despertaba en la noche y veía seres que pasaban por la sala. Y desde ahí comencé a creer en esas cosas. Mi mamá también jugaba las cartas y veía las cartas. Pero yo ya no jugué las cartas porque eso es un intercambio de energía y te roba la energía. Sí, por supuesto. Y entonces tú cambias tu destino y tú te vas al diablo y la pobreza. Por eso los gitanos, dicen los gitanos no tienen casa, son errantes. Como yo tengo esa, das tu suerte a otro y ya tú te quedas sin suerte, ¿no? Como que los karmas y los dharmas, tú te metes en ese juego y por ejemplo una persona que no merece, y a ti te cae eso y te absorbes. Por eso yo me retiré de esas cosas, porque yo también leo las cartas, pero eso es un robo de energía, como un vampirismo energético, ¿no? Por supuesto. Pero mi mamá era bien acertada en esos aspectos, la buscaban de un montón de gente y le pagaban bien, pero ella también terminó enferma y al final le dio cáncer. Pero si no, todos los tarotistas serían millonarios. Perdió energía, pero sí ganó, pero hay como cierta... Gasta bastante. O sea, es como que una energía mental gastas ahí, ¿no? O sea... Yo lo he visto eso porque lo he visto desde chico en mi casa. Claro, te ¿no? mantiene inmerso en una catarsis. El problema de ese tipo de cosas, que a mí me gustan también, por supuesto, a mí me fascina. El tarotismo, el tarot egipto, sí, la numerología. No conozco, tengo libros que he leído. Y la carta astral también es muy cierta. ¿Tú crees en la carta astral? Sí, porque yo creo en la astrología, aunque he pertenecido a la sociedad astronómica, que son científicos, son físicos, matemáticos, pero la ciencia, me gusta la astrología, el tarot, las mancias. Ajá. Pero ese tipo de cosas te desgastan bastante físicamente. Claro, o sea, es como un choque energético que cambias tu energía por otra, una transmutación energética, ¿no? Claro, claro. Por eso tú has visto que todos los chamanos, la gente, tienen protecciones, no tienen así espadas o tienen así entidades o velas, necesitas tú mucha metáfora, ¿no? Perfumes, claro. O sea, para que te protejan de todas esas energías, ¿no? Porque al final estás jugando con las energías. Yo te voy a contar ya brevemente, porque seguro que tu público debe estar muy aburrido. No, estos temas son fascinantes. Yo te voy a explicar, tiene que ver con el entrelazamiento cuántico a nivel subatómico. Yo relaté unas poesías basadas en un hecho real hace unos momentos, donde yo te dije que en la vida real llegué a conocer a esa persona. ¿Cómo es que ocurrió eso? Persona que no teníamos nada en común, decir, no teníamos un amigo en común, no teníamos una conexión aquí en Lima, no teníamos nada. Ella vivía en una casa y yo en mi casa, o sea, me refiero, no había ninguna forma de conocernos, a menos que sea por una entropía cuántica, que eso es otra cosa, eso es otro efecto muy diferente. Pero, ¿cómo es que llegamos a conocernos? Porque yo en astral hice ese viaje y llegué a encontrarme con su espíritu, no con su alma, no con su fantasma. ¿Cómo es el espíritu? ¿Cómo es el espíritu? El espíritu es un ser luminoso, no tiene forma, no tiene, por así decirlo, ¿como un ectoplasma? No, ese es un fantasma. El espíritu, imagínate un cuásar. Ya, un cuásar del espacio. Un punto de energía inteligente. Es lo que nos da. Esa es nuestra esencia, entonces. Es nuestra esencia. O sea, eso es lo que deja en lo absoluto cuando nosotros morimos, ¿o no? Por supuesto. Eso podría interpretarse como, quizás de alguna forma puede tener, sí, que es lo que yo vi, pero es una forma humanoide, es decir, no tiene ojos, pero no tiene boca. Sexo tampoco. No se le distingue. O sea, no, es imposible. O sea, es así asexual. No. O sea, no es masculino ni femenino. No, es una concentración humanoide de energía inteligente, pensante y lo que te da la vida. Eso es lo que nos diferencia, o sea, después que ese cuerpo queda. Ese es el espíritu. Claro. Entonces, y eso es lo que viaja. Lo que reencarna es el alma. El alma vendría a ser el periespíritu. Ya. Y luego lo que nosotros vemos como fantasma ya es una formación ideoplástica que genera lo que llamamos espectro. Son energías, ¿no? Ahí se considera en la física de partículas que en esa etapa entre fantasma y espectro es que se crea el compendio de partículas cargadas de electrones, haciendo un plasma muy finito. Esto ya está llevado a la ciencia. Que se mueven dentro de espacios altamente ionizados. Por eso es que en el sitio donde hay fantasmas siempre está cargado de electrones,
y se pueden registrar en miligauss o en microtesla. Ya, o sea, ya hay maquinarias que lo pueden, Sí, por supuesto, artefactos. eso es lo que yo hago. Por Eso ejemplo, es lo si que tú vas a un nosotros hospital donde han muerto, en el piso 8 del Seguro Social, donde han los muerto niveles de todos, radiación electromagnética son el doble o el triple que en condiciones normales. y se apagan las cámaras y todo, tiene una energía A fuerte, mí me ¿no? ha pasado que se apagan las luces, por ejemplo, Su madre. sí, o que no quieren prender los equipos electrónicos. Los equipos se bajan al cero, ¿no? Completamente, se descargan completamente. Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Pero o sea que eso es ineludible, ¿no? Sí, Ineludible. ahora, y permíteme terminar Sí. la parte para que la gente pueda entender lo que estoy hablando. Sí, porque si es no van a complejo. pensar que estamos hablando cualquier cosa. No, pero es complejo. Es complejo el tema. ¿Cómo es que yo conozco a esta persona? Porque que es la base de mis poemas a las que yo le he dedicado. Lamentablemente ella no los ve. Lamentablemente la persona hace años. Ella está en otro mundo ya. No. O sea, está en otras cosas. O sea, me refiero a que terminamos distanciados y no está los en ve. otro país de repente o aquí en... No, es aquí, pero me No se- refiero no se cero encuentra, contacto. no se encuentra. No, cero contacto, ¿no? Pero la llegué a conocer a esta Ya. persona. ¿Y cómo es que ocurrió? O sea, ¿por qué ocurre el encuentro si yo no tenía forma de conocer a esta persona? Porque cuando yo viajo al astral, Ajá. me encuentro con su espíritu, nos tocamos el uno al otro. Nos tocamos la punta de los dedos, tal cual increíble. dice mi poema. Mi poema es Increíble. un fiel reflejo de lo que, De lo que ocurrió, pasó. lo que pasó. Entonces, al tocar la punta de nuestros dedos, hicimos un entrelazamiento cuántico. Y luego, ese entrelazamiento se traduce en una sincronía de entropías cuánticas Wow. que ocurrió en la Tierra. O sea, O sea, que... el entrelazamiento a nivel subatómico ocurre en el espacio, en la materia del éter, en la materia astral, Ya. y luego, como ya estábamos unidos, tocados, por así decir, se transmite a la Tierra en una sincronía que tiene que ocurrir sí o sí por entropía cuántica. Pero ella estaba en ¿Me tu dejo destino, entonces estaba en tu destino. entender? No. Al ¿No? parecer yo busqué, o sea, yo cuando en el astral salí al éter, me encontré con ella, fue una casualidad, Ya. porque habiendo tantas almas, tantos Claro. espíritus, pudo haberme encontrado con cualquier otro. Claro, claro. Entonces nos encontramos, coincidimos en el mismo espacio-tiempo. Y ahí es donde tocamos nuestros dedos y solamente quedaba encontrarnos en la vida real. Porque ya estaba, el entrelazamiento cuántico ya estaba realizado, ya estaba hecho. Y se encontraron en la vida real también. Por supuesto, hace 4 años, en el 2019, nos Ya. encontramos en la vida real. ¿Y qué pasó con esta persona? Después tuvieron un distanciamiento. Después, por ya motivos personales, Personal, ajá. tuvimos un distanciamiento. Pero ella, enorme, ella tremendo. creía en estas cosas, ¿o no? Sí, esa persona es maestra holística. Ah, ya. O Sí. sea que entonces era un alma evolucionada como la tuya. Ella sabía, yo no soy un alma evolucionada, soy una persona curiosa. Porque 108 Ella- vidas es lo máximo según dicen los gnósticos y de ahí Sí, pasas sí, a otro. los ¿no? Vedas también, Dicen los 108. Vedas. De Lo que repente tú pasa- ya estás en la 105 o 104. Yo debo estar entre las últimas. Ahora, lo que pasa es que la persona esta a la que yo me refiero sí tenía un nivel de conciencia mucho más elevado. Hablando de temas espirituales. Conocía más que yo en esos temas espirituales. Y yo conocía la parte de ciencia. Científica, ¿no? Claro. Había un choque ahí, pero cada uno podía nutrirse, ¿no? Tú le podías nutrir de ciencia y ella te nutría Eso es lo que yo intenté, pero a la persona no le atrajo. Pero esa esas parte. personas holísticas a veces consiguen cosas materiales, ¿no? Y ahí están pensando en lo material y entonces me refiero no específicamente a este caso, sino y están como que buscando, ¿no? Y de repente, no sé, pues digo yo, ¿no? ¿Podría haber sido ese el caso? No, ¿O fue un distanciamiento como suele pasar, ¿no? No, teníamos diferencias. Mientras yo creo más en lo material, ella creía más en lo espiritual. Pero a diferencia de lo que la gente podría pensar de que es incompatible, en realidad es la fórmula ganadora. Porque lo mismo ocurrió, por así decirlo, con la pareja Warren en Estados Unidos, cuando se juntaron para ser pareja un investigador paranormal y una vidente. O sea, se mezclaron dos mundos diferentes en uno solo y crecieron juntos como pareja hasta terminar sus días. Y es lo mismo que yo intentaba, obviamente. Todo lo que hicieron, ¿no? Hicieron, bueno, una franquicia, O ¿no? sea, lo que la gente pensaría es de que son mundos incompatibles, pero no es verdad, porque los dos buscábamos lo mismo, la misma verdad del origen, solamente que ella de la parte espiritual y tú yo la de la parte parte científica. Pero juntos, como yo decía, éramos imparables.
No lo tomó de esa manera y terminamos distanciándonos. Y ya no supe más de ella desde el 2019. Pero obviamente la sigo recordando con el mismo agrado. Me pareció una persona maravillosa y lo que aprendí de ella me nutrió muchísimo. Era lo que más anhelaba en esa época, ¿no? Claro. Pero de todas maneras mis investigaciones crecieron para demostrar la existencia del alma, la cual ya está demostrada, pero ¿Tú quieres a niveles demostrarla académicos necesito demostrarla a niveles y académicos. eso ya va a ser internacional, pues, no me friegues, Sí, porque o sea, obviamente. la gente van a investigar y te van a invitar incluso, porque yo nunca he escuchado eso, lo que tú me estás diciendo eso para mí es nuevo. Es nuevo, Lo que nunca lo he pasa es que escuchado. no lo has investigado desde ese punto de Nunca vista. lo he escuchado y me parece fabuloso y qué pero- bueno que hemos hecho el contacto astral. Ahora. Mi interés primordial, que es demostrar eso desde la parte científica, Interesante. sería escribir un libro Claro. sobre la posesión, que es un tema que yo También, lo he tratado en claro. profundidad Claro. y es un tema impresionante. Es un tema que sí es fuerte, pues. Es un tema, claro, que- es un tema difícil, claro. pero yo sí escribiría un tratado basándome en las O falencias. sea, tenemos de a Carlos Valle, de el la exorcista, psiquiatría, entonces, el en la exorcista falencia de la científico. psiquiatría, Exorcista científico. versus la... ¿Tú podrías ser un exorcista científico o no? Es lo que he intentado porque estas entidades oscuras se mueven a altas cargas electromagnéticas y si tú pudieras quitar la carga de iones... Pero tú sabes de cómo un protegerte de eso. ambiente, sí, por supuesto, O sea, pero tú- no soy inherente al daño. O sea, porque también podría afectarte, ¿sí o no? O sea, es como meterse en un campo minado, ¿no? O sea, Claro, es como meterse en un campo de guerra. claro, es como una guerra No espiritual. sabes en qué momento Imagínate puede. la guerra espiritual es otra cosa, pues ya cosas ya... Pero yo soy un fiel defensor de que la espiritualidad puede ir perfectamente con la ciencia. ¿Y a ti de te la mano. gustaría entonces salvar gente, hacerlo como ayuda Siempre o lo he como hecho porque investigación? yo cuando he intervenido en exorcismos yo no cobro, yo no hago de esto Ajá. mi trabajo, es una forma de ayudar a la gente, quizás esa sea mi misión. Claro, como una Quizás misión esa en la sea vida, mi ¿no? misión, Pero ¿no? Ayudar interesante, a la o sea gente que a través hay, de lo que hago, tenemos Carlos Valle para rato, entonces, o sea, hay muchos temas que Pero la que te próxima entrevista apasionan. tiene que ser de comida gourmet, ¿ah? Porque Ya. ese es el fuerte, Ya, si no... ya. Tu canal no va a No, durar no va a mucho levantar, tiempo, no va a levantar. No, Al yo- tema paranormal científico no le interesa a nadie. No, sí le interesa, pero depende. Vamos a marketearlo, pero la próxima vez hablemos sobre comida también, pero yo así no sé mucho sobre eso, pero ya, usted ya me dirá, A mí me me enseñará, fascina, me me fascina, enseñará, sí. me enseñará algunos secretos. Muchas gracias, Carlos Ha sido un Valle. placer. Ha sido un gusto Agradezco conocerte que me hoy hayas por primera vez. entrevistado. No, por primera vez porque La yo he única escuchado. entrevista tan larga que he tenido. No, porque yo he realmente. te he escuchado y me parece fantástico todo lo que dices, o sea, es creíble, porque, o sea, hay tanto charlatán, pero tú sí estás, desde tu forma como te presentas, ya eres una persona que tiene credibilidad, ¿no? O sea, sí, por tu seriedad, por tu forma elegante de dirigirte, ¿no? Felizmente. No, muy felizmente. bueno, muy bueno, muy bueno, y que sigas haciendo eso porque fantástico, al menos para mí es fantástico. De repente estaré loco yo, pues, ¿no? Y a mí sí me gusta, pero y la gente de repente no sabe, pero me parece fantástico porque estos temas, un podcast deberías hacer, un podcast en que hablas con casos que tú has estudiado y un programa, ¿no? Yo sé que tendría muchas vistas. No sé si lo haces acá en Perú o en otro país, pero yo sé que tendría éxito, porque tú tienes buena técnica para que puedas llegar a la gente. Eso es lo que yo siento. Gracias. Gracias, Carlos. Entonces, espero seguirte viendo con Funeral Poesía. Gracias. O poderte encontrar en estos recitales que son como, yo digo, es como una conjunción, ¿no? Que astral, que uno se encuentra con gente así, como me encontré, por ejemplo, con Enrique Verasti, o me encontré con Dalmacia Ruiz Rosas, o me encontré, para mí, como íconos así. No, esos son sincronías de entropías cuánticas. Y entonces Eso es tú otra puedes hablar con ellos y comunicarte y te dialogar, llevas bien, y son tus amigos, y es una química Se buena. supone que en la parte espiritual, los holísticos. Como cuando me encontré con Fegale, con toda la gente, te con dirían Rodolfo de que es un Ibarra. acuerdo de almas, ¿no? En alguna época, ¿no? Pero no pueden explicarlo más allá. O sea, ellos te dirían que es un acuerdo de almas, lo cual tiene razón, sí, pero ¿por qué es que ocurre el acuerdo de almas, no? Ahí es donde entra la física de partículas y la sincronía de entropías cuánticas, y yo apuesto por ese... Lo dejamos ahí como una tarea para la gente, para que investigue. Muchas gracias, Carlos, nuevamente, y esperemos vernos nuevamente para seguir hablando sobre estos temas tan apasionantes para mí, y para la gente también, yo creo. Debes tener muchos temas, estos son solamente unos minutos, pero debe ser apasionante al conversar contigo. Gracias, Carlitos Muchas gracias. Valle, Muchas del gracias. Perú. Gracias. Gracias, muchas gracias.